vamos a invitar para que nos cuente qué pasó anoche con la fecha de fútbol, al final si se jugaba, si no se jugaba. Se jugó, pero sabemos que se debió suspender. Por eso lo vamos a saludar al director de Deportes y Turismo, Javier Parra. Piti, ¿cómo estás? Buen día, Piti. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. ¿Todo bien? Sí. Sí, ahora sí que refrescó un poco. Cambió el clima. Sí, sí, temperatura altísima, Piti, ayer. Sí, tremendo. Había que hidratarse, se recomienda eso, ¿no? Sí, hidratarse y cuidarse de los horarios puntuales del sol, que son entre las 11 y las 3, 4 de la tarde, que es donde el sol está más fuerte. Y bueno, con esos cuidados de hidratación y de no exposición directa al sol en esos horarios, uno la va sobrellevando, pero fue agobiante estos 45 de térmica que hubo, realmente se sintieron fuertes. ¿Sí? Piti, ¿qué pasó? ¿Empezó la fecha? Sí, bueno, se iba a disputar la segunda fecha, o sea, correspondía a la segunda fecha de jugarse el día martes, o sea, ayer. Y bueno, lamentablemente cayó un chaparrón a las 6:30 de la tarde, por ahí. Después dejó de llover, no llovió más, la tormenta se fue corriendo para el lado del sur. Empezó a soplar vientito sur y no llovió más. Así que bueno, lo que se había acordado en reunión era de que si no llueve, se juega la fecha, ¿no es cierto? Y a eso de las 8:30, 9 menos cuarto, más o menos, se empezó a refusilar un poco allá abajo para el lado del Carmen de Areco. Y bueno, y ya estaban los jugadores ahí, así que se empezó la fecha normal porque no llovía. Y a los 5 minutos de empezar el partido, más o menos, empezó a lloviznar y después ya no paró y se largó. Y bueno, y ahí decidimos suspender el partido. Se habían jugado unos 15 minutos más o menos lo que se había jugado, y procedimos a suspenderlo por el tema de que ya se llovía muchísimo, la pelota ni se veía casi, y aparte un riesgo para los jugadores, alguna lesión involuntaria que se puede llegar a ocasionar. Así que bueno, se decidió la suspensión para el día viernes, porque hoy ya también está muy feo. Así que se pasó directamente para el viernes, así que esperemos que el viernes se pueda jugar la segunda fecha, que consiste entre el primer partido, lo juega La Loma a los 14, y el segundo partido Independiente Ayacuá. Así que bueno, vamos a tratar de que el tiempo nos acompañe y poder darle continuidad a este campeonato de fútbol de verano que ya se largó, ¿no es cierto? Piti, los 14 y La Loma era el partido que se estaba jugando. Claro, el primer partido, sí. No hubo gol, estaba 0-0. No, 0-0 y bueno, se continuará, ¿no es cierto? Está bien. Se juega a partir de esos 15 minutos. Claro. Está bien. Sí, 15, no recuerdo bien. Sí, más o menos. Más o menos estaba en esa. ¿Los muchachos querían jugar en la tardecita, Piti? Después del chaparrón ese de las 6:30. Lo que pasa es que no se consulta a los jugadores. Directamente hay un grupo de los técnicos que se les comunica el hecho de si se suspende o no se suspende. La suspensión se iba a dar si estaba lloviendo. O ponerle a las 8 de la noche está lloviendo, a las 7:30 está lloviendo fuertísimo, obviamente que se suspende. Pero como dejó de llover a las 6:30 de la tarde, la cancha está en condiciones, pues la cancha está firme, tiene una buena cobertura de pasto, y bueno, y estaba para jugar, hacía 3 horas que no caía una gota. Así que las condiciones del suelo de la cancha estaba perfecto. Sí, el tema muchas veces no es la lluvia, sino cuando refusila. Ah, sí. Pero como tampoco teníamos ese problema, salvo que a eso de las 9 y pico, empezó a refusilar ahí fuerte, ahí para el lado de Carmen. Pero fue algo rapidísimo. 9:30, un poquito más de las 9:30, dio vuelta el viento. No había viento prácticamente. Empezó a soplar viento fuerte del lado este y al toque se largó a lloviznar y al toque se largó a llover fuertísimo. Claro. Bueno, lo cierto es que muchas veces uno quiere jugar para que no se atrasen las fechas. Claro, pero no. Pero en este caso se sobreentiende, ¿no? Sí. Por eso, bueno, decidimos enseguida suspender por el hecho de no provocar ningún tipo de lesión al jugador y claro. Esas cosas, ¿no es cierto? Sí, además no nos olvidemos que acá al otro día se trabaja. Por supuesto.
No tiene sentido. No, para nada. Piti, ¿me recordás la fecha del viernes entonces? La fecha del viernes va a ser el primer partido La Loma a los 14 y el segundo partido Independiente Ayacuá. Ojalá que el tiempo nos acompañe y si se larga a llover que se largue y si no que no llueva. Sí, o una cosa o la otra. El horario del primer partido, por más que 21 sea, a 15 con 15 minutos de tolerancia. por más que sea más corto el partido, Sí, el horario es el mismo. Piti, ¿podemos cambiar de tema un poquito? Como vos quieras. ¿Viste el nuevo decreto del señor presidente de la República Argentina, Mauricio Macri? Muy bueno. La verdad, nada, o sea, cada rato nos sorprende con algo. Lo importante es que nos tiene siempre en vela y atentos, ¿no? Atentos, sí. Sí. Yo, a ver, cuando vi que sacó un decreto para derogar la Secretaría de Deporte, yo digo, bueno, estamos todos locos. Y el problema no es eso, el problema es el argumento que utilizan. El argumento que utilizan era, lo escuché a un deportista olímpico dar algunas explicaciones sobre el caso esta mañana y bueno, y acotaba de que es un problema porque quieren crear un ente, ¿no es cierto?, de que dependa de la Presidencia de la Nación para agilizar los pagos a los deportistas olímpicos cuando tienen que trasladarse a viajar, ponerle a competir a algún determinado lugar, porque dice que sacaban ellos los pasajes en avión o lo que fuere y le reintegraban el dinero a los 5 o 6 meses. Había un retraso, por lo que alegaban la burocracia que tiene el Estado para sacar pagos para solventar gastos de alojamiento de hotelería o traslado en avión a los diferentes lugares de competencia a nivel olímpico. A mí me parece que no es necesario derogar una Secretaría de Deporte para solucionar ese problema de agilizar los trámites burocráticos que tiene la Secretaría para poder expedir dinero a una determinada área o a un determinado deporte en particular, o en el caso de las becas a los deportistas olímpicos. Podés crear un organismo dependiente de la Secretaría de Deporte que se maneje en forma autónoma, porque también decían que la Secretaría no podía sponsorizar, o sea, no podía tomar dinero de sponsors para agrandar supuestamente su patrimonio y dar un mejor servicio, una mejor calidad económica a los deportistas. Pero bueno, se puede crear un ente que dependa de la Secretaría y no derogar la Secretaría, que pueda manejar la sponsorización de empresas privadas al deporte olímpico y no es necesario desinstitucionalizar al Estado. Yo creo que, a mí me parece que derogar una Secretaría, vos imaginate que la Secretaría de Deporte por la cual se hicieron los clubes de barrio, los subsidios de los clubes de barrio, cuando la articulaba la Secretaría de Deporte de la Nación con los municipios, se logró hacer toda la tramitación para que los clubes tuviesen los subsidios. En aquel entonces, hace mucho tiempo ya, eran de 5.000 pesos, 7.000 pesos, 8.000 pesos. Después fueron de 10.000 y últimamente nosotros habíamos tramitado con la Secretaría de Deporte, se tramitó los últimos subsidios que se entregaron en el Club Independiente, que fueron de 100.000 pesos para cada club, que lo recibieron 6 clubes de nuestra ciudad. El año pasado se deroga la articulación que había entre la Secretaría de Deporte y los municipios, o sea que ya los municipios no articulaban entre los trámites entre los clubes y la Secretaría de Deporte de la Nación. Y el resultado, ¿cuál fue? Que este año, o sea, no han recibido el año pasado, no han recibido los clubes los subsidios de 100.000 pesos, esto que nosotros lo habíamos conseguido a través de la Secretaría de Deporte el año anterior. Y ahora sacan directamente esa secretaría por la cual se recibían esos subsidios. Así que imagínate, si era engorroso antes, ahora peor. ¿Vos decís que esos subsidios se perdieron? ¿Se van a perder? No sé si se van a perder. Yo lo que veo es que quitaron del medio el municipio como interlocutor entre la Secretaría de Deporte y los clubes y el año pasado no se lograron traer los subsidios. En lugar de agilizar, complicaron. Bueno, ahora lo que hacen es sacar la Secretaría de Deporte.
Para mí es un vaciamiento institucional de la Secretaría, de la parte de deporte, de la Secretaría, la están vaciando. eh, y bueno, no sé, va a depender de Presidencia de la Nación. Ahora, ¿quién va a manejar eso? No, no tengo idea. Pero a mí me parece que... ¿Qué no, olfateas, Piti? bueno, el argumento que utilizan es ese, ¿no? Que quieren agilizar la parte económica, como te explicaba anteriormente. Pero para mí hay un tema inmobiliario detrás, que se está hablando también, sobre los terrenos del CENAR. Hay unos terrenos muy grandes que tiene el CENAR sobre todo lo que es para entrenamiento de alto rendimiento de los ¿Qué puede decir deportistas. que eso se va a perder todo? Bueno, ya lo quisieron hacer con Campo de Mayo. Campo de Mayo querían expropiarle no sé cuántas hectáreas a Campo de Mayo para un emprendimiento inmobiliario Privado. privado en esa zona. Eso se dijo y quedó todo medio ahí en la nada, patalearon un poco algunas personas y eso quedó medio quieto, no se habló todavía, pero eso estuvo en tela de juicio hace un año y medio. Y ahora con este argumento de, de que estaba exponiendo anteriormente, van por, me parece a mí, por los predios que tiene el CENAR, que son unos predios en un lugar estratégico muy importante en la parte de la ciudad, donde, bueno, querrán utilizar esos lugares, donde están los lugares de entrenamiento, para un complejo inmobiliario, obviamente. Lo que quieren hacer es trasladar el CENAR a lo que fue construido por la Villa Olímpica, donde se hicieron los complejos de alojamiento para los deportistas con el último Juego Olímpico de la Juventud. Quieren trasladar el CENAR a ese sector. Pero no te olvides que para trasladar el CENAR a ese sector, más allá de la parte habitacional, hay que hacer todo lo que es el campo de entrenamiento, todos los lugares, los sectores de entrenamiento que todavía no están en ese predio. Y eso, calculo yo, que va a llevar 2 o 3 años poder construir las pistas, las diferentes pistas, los diferentes gimnasios, los diferentes comedores para los deportistas, porque los deportistas tienen un comedor ahí en el CENAR donde hacen todo lo que es la jornada de entrenamiento diaria, más los lugares específicos de entrenamiento. Así que yo no creo viable el hecho de poder trasladar rápidamente el complejo del CENAR a ese sector. Y por otro lado, debe haber algo encubierto, por lo que están manifestando algunos que opinan sobre el tema, sobre ese avasallamiento sobre la parte del predio, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros, como yo digo siempre, Piti, nos enteramos lo que los medios nos hacen que nos enteremos, ¿no? Si es por eso que vos olfateás, sería una barbaridad, ¿no? Porque además el CENAR, si hay algo que está muy bien, por lo menos los deportistas siempre hablan bien, es precisamente la infraestructura, las instalaciones que tiene el CENAR, ¿no? ¿Vos lo conocés, Piti? Yo lo conozco, sí. La verdad tienen unas instalaciones muy buenas, están muy bien mantenidas también, y las veces que hemos ido están los gimnasios completos con los profesores y los entrenadores olímpicos haciendo el entrenamiento, la rutina diaria que ellos tienen de entrenamiento, tanto en la pista de atletismo como en los gimnasios para la parte de musculación o la parte específica de técnica de alguna de las disciplinas deportivas o de la disciplina de atléticas. El funcionamiento es óptimo del CENAR. Que le haga falta un poco más de presupuesto, bueno, bárbaro. Acrecentemos el presupuesto al CENAR, a los deportistas olímpicos, a las becas a los deportistas y acrecentemos y agilicemos los subsidios a los clubes de barrio que tanto lo necesitan. No solamente los subsidios estos que se estaban dando, sino también que se haga efectivo el tema del 40% de descuento sobre el gas y la luz que está previsto para los clubes, como si fuera una cuota social o una ayuda social, un beneficio social sobre las tarifas de luz y de gas. ¿Eso en qué quedó, Piti? Bueno, hay todo un sistema en el cual los clubes tienen una clave para entrar en un programa
donde ahí inscriben y ponen todos los datos que requiere la Secretaría para agilizar y hacerse de los descuentos de tanto de las tarifas de luz y de gas, y en Buenos Aires de agua. Hay algunos que lo han logrado, es muy engorroso, hay algunos clubes que lo han logrado, por ejemplo, le ha llegado una retribución del subsidio, creo que a Yacuá, de 5.000 pesos me parece, y al San Carlos algo de 20 y pico mil, alguna cosa así. Pero el resto de los clubes están haciendo las tratativas y los trámites para poder lograr esa reducción de la cuota de luz y gas. Todo ayuda, aunque sea esos 5.000 pesos que vos decías de Ayacuá, todo termina siendo una ayuda ante clubes que se ven desbordados por los gastos para mantenerse y no tienen el ingreso de la cuota social, que muchas veces se tiene que cobrar casi en forma irrisoria, pide una cuota muy pequeña, porque la gente tampoco tiene plata por ahí para aportar, ¿no? Es todo, mantener una institución deportiva no es económico y no es fácil. El mantenimiento de la parte edilicia tiene un costo, más allá de que por ahí puedan de alguna manera tercerizar el servicio de bufetería y ese tipo de cosas, pero son edificios grandes, son lugares donde hace falta mantenimiento y a veces con la cuota de socio se complica porque no es, como decís vos, no es demasiado alta para poder cubrir esos gastos y no la pueden elevar porque la gente no tiene dinero para poder pagar. Así que bueno, es una situación complicada en la cual están, ¿no es cierto?, las instituciones deportivas, y a mí me parece que desde el gobierno, dándole esta orientación o este impulso a derogar una Secretaría de Deporte, creo que debilita un poco a todo el espectro deportivo que involucra a nuestro país. Así que bueno, esperemos que esto no prospere, o que la modificación que quieren hacer realmente sea beneficiosa. Yo no creo que sea beneficiosa, porque institucionalizar. Ahí salió. Una secretaría tan grande como la de deporte en un país me parece que es algo bastante fuerte. Después le pedimos a los chicos que practiquen actividades deportivas, que prioricen eso y no otras cosas. Claro. ¿No? Y por eso el mensaje y el gesto que se le da de arriba hacia abajo me parece que es un poco fuerte, complicado. Piti, una pregunta tonta. Caguané se va a hacer en los galpones de la estación, ¿no? Yo no quisiera meterme en un área de cultura. O sea, Horacio maneja bien ese tema y que sí, se están haciendo todas las reparaciones, todas las modificaciones y todas las cosas para hacerlo en ese lugar, pero eso más que nada Horacio tiene la posta. ¿Terminó la pregunta? No, dale. Bien. Caguané se va a hacer en los galpones de la estación, como ya se dijo aquí, lo dijo incluso Irma, con entrada libre y gratuita. Me acuerdo de los caguané hasta hace poco, que se hacían así en el predio contiguo a la cancha de la liga, y me acuerdo que se rompía el playón en algunos casos. La pregunta tonta era, ¿no respirás un poquito, Piti? Ahora yo, bueno, por lo menos esta vez no se me va a romper el playón. No, sí, ya inclusive se habían hecho allá en el Prado. O sea, de hacerlo en el polideportivo, en el anexo, se pasó al Prado porque obviamente los costos de las carpas se hizo muy importante, y después el gobierno que daba alguna ayuda, ¿no es cierto?, para la contratación de las carpas y ese tipo de cosas, se podía algo solventar con ese apoyo que había desde el gobierno, desde algunos organismos, por ejemplo la provincia, creo que Banco Provincia, que lo manejaba Karina Rabolini con Scioli, siempre aportaba, ¿no es cierto?, un dinero como para ayudar al tema Caguané, desde Cultura también, desde otros estamentos gubernamentales, aportaban a Capitán Sarmiento para que Caguané fuera una realidad. Y bueno, eso dejó de existir, ¿no es cierto? Y bueno, se tuvo que recurrir a reducirlo. Entonces pasó a lo que era allá el Prado español. Y ahora que se destrabó este conflicto que había con Ferrocarriles y la cooperativa de Ramallo, que eso estaba en juicio,
Entonces, Ferrocarriles no nos podía brindar el uso o hacer un comodato en uso de los galpones, porque eso estaba en juicio. Cuando se libera ese juicio y se liberan los terrenos y se procede al remate de los terrenos y de los lugares que estaban previstos ahí entre la cooperativa Ramallo y la parte de Ferrocarriles, se libera eso, entonces Ferrocarriles accede a dar en comodato y en uso los galpones del ferrocarril. Entonces ahí el municipio toma posesión de ellos y comienza a hacer toda la modificación, la reestructuración que Horacio con el intendente han visualizado y han visto cómo modificarlo y cómo acomodarlo para que eso pueda ser utilizado tanto para cultura como para reuniones, como para peñas, como para lo que sea. Claro. Por eso la pregunta era, yo me acuerdo que el playón en algún momento había que agujerearlo porque las carpas tenían que estar agarradas. Claro, se ponían unas brocas, se hacían unas perforaciones, unos agujeros en el piso, se ponían unas brocas donde se atornillaba y se afirmaba la carpa para que el viento no la levantara. Bueno, ¿te acordás que una vez hubo un viento muy grande? Sí. Que la tiró, creo que fue en el 2012, me parece. Claro, y rompió todo la parte de un tapial que divide el anexo con el polideportivo, que después lo acomodamos un poco ahí. Inclusive los tableros de básquet lo tuvimos que cortar, poner una camisa para hacerlo girar, para que el tablero quede para afuera, en vez de para adentro del playón, que quede para afuera para que entrara la carpa. La carpa, sí. Bueno, eso ya pertenece al pasado. Claro, son todas modificaciones que debido a la magnitud del Caguané del evento, valía la pena hacerlo porque realmente Caguané es algo que nos identifica en la provincia de Buenos Aires y en el país, y también fuera del país por la calidad de artesanos que vienen, por los artistas y por la magnitud de Caguané todos estos años que está arraigado en nuestra ciudad. Piti, bueno, recordemos, la fecha de fútbol que se suspendió se juega el viernes. Los 14, La Loma, el primer partido, a las 21:15. 21:15 con 15 de tolerancia. Con 15. Y después se juega... Independiente, Ayacuá. Independiente partido. Bien. Eso como para redondear la nota que en realidad fue el motivo de esta charla. Sí. La idea es que nos toque un día lindo, que la gente, una noche linda, mejor dicho, y que la gente pueda acceder al predio, pueda comerse un choripán, colaborar, ¿no es cierto?, con los clubes que tanto lo necesitan, como hablábamos hoy. Claro, y que se pueda hacer una buena recaudación porque los clubes también viven de eso, ¿no? Seguro. Piti, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Muchas gracias. La palabra del director de Deportes y Turismo, el profesor Javier Parra, en los micrófonos de CS Hoy 24 Multimedios.